Dios hoy vuelve a acercarse a tu vida con una palabra que no nace del ruido ni de la casualidad, sino de una intención eterna que ya estaba escrita antes de que llegaras hasta aquí. Y te dice con una voz firme y llena de paz que no hay error en tu camino, que no hay confusión en tu proceso, y que nada de lo que estás viviendo ha salido de sus manos. Porque cuando Él promete algo no lo hace para generar expectativa vacía, sino para sostenerte incluso en los días en los que todo parece incierto. Y esta palabra llega ahora porque tu interior necesitaba una confirmación profunda, no superficial, una certeza que no dependa de emociones pasajeras, sino de la fidelidad inquebrantable de Dios que permanece aunque todo alrededor cambie. Has caminado por etapas largas, donde la espera se volvió silenciosa, donde el tiempo parecía extenderse más de lo que tu corazón podía comprender, donde seguías avanzando por fe, aun cuando las señales visibles eran escasas. Y aunque por fuera mostraste fortaleza y continuidad, por dentro hubo momentos de cansancio, preguntas que no formulaste en voz alta, pensamientos que solo Dios escuchó, y noches donde te preguntaste si aquello que un día te prometieron desde el cielo seguía en pie, y hoy Dios responde sin rodeos, recordándote que no ha olvidado ni una sola palabra que habló sobre tu vida, que no ha cambiado su plan, que no ha retrocedido ni se ha arrepentido de lo que decidió hacer contigo, porque su fidelidad no depende de tus estados de ánimo ni de la velocidad de los procesos. Dios quiere que entiendas que aunque hubo puertas que se cerraron, caminos que no avanzaron y etapas que parecieron estancarse, nada de eso significó un retroceso definitivo, sino una preparación profunda que estaba ocurriendo fuera de tu campo de visión. Porque mientras tú percibías silencio, Él estaba ordenando escenarios, alineando personas, ajustando tiempos y protegiéndote de cargas que no estabas listo para sostener. Y aunque muchas veces sentiste que avanzabas más por decisión que por entusiasmo, esa perseverancia silenciosa fue vista, valorada y registrada por Dios. Cada oración incompleta, cada lágrima escondida, cada mañana en la que seguiste aún sin fuerzas, todo fue parte del proceso que hoy cobra sentido. Esta palabra viene a romper la idea de que tu historia quedó pausada, porque aunque hubo temporadas de aparente quietud, Dios nunca estuvo inactivo. Y lo que hoy ves como demora fue en realidad una construcción cuidadosa, porque Él no entrega promesas a medias ni improvisa resultados. Y si algo no llegó cuando tú lo esperabas, fue porque todavía estaba siendo preparado para no dañarte, para no desordenarte y para no robarte la paz, ya que Dios no solo cumple lo que promete, sino que cuida la manera y el momento en que lo hace. Tal vez hoy te preguntas cómo todo puede terminar bien, después de haber atravesado pérdidas, despedidas inesperadas y cambios que no elegiste. Pero Dios te recuerda que lo que ahora vives no es el cierre de la historia, sino una parte necesaria del recorrido, y que lo que hoy no comprendes será claro más adelante, porque Él no trabaja en línea recta, sino con propósito eterno. Y todo lo que permitió tenía como objetivo formarte, fortalecerte y prepararte para recibir sin perderte en el cumplimiento. Dios ha visto tu esfuerzo silencioso, ha visto tu fidelidad cuando nadie más la notaba, ha visto cómo aprendiste a esperar sin garantías visibles y a confiar sin tener el panorama completo. Y por eso hoy te dice con amor que no te trajo hasta aquí para dejarte a mitad del camino, que no permitió que atravesaras tanto para terminar vacío y que no te sostuvo tantas veces para soltarte ahora. Porque lo que viene tiene sentido, propósito y confirmación, y será mayor que lo que se cerró, mejor que lo que perdiste y más completo de lo que imaginaste al inicio. La espera no fue castigo, fue formación, no fue olvido, fue preparación,
porque las promesas de Dios no solo se reciben, se administran, y antes de entregarte aquello que habló, necesitaba trabajar en tu interior, en tu carácter, en tu manera de ver la vida, en tu dependencia de Él y en tu capacidad de sostener sin romperte. Y aunque tú sentías que estabas esperando a Dios, en realidad Dios estaba obrando profundamente en ti, quitando pensamientos, cerrando accesos innecesarios, alejando personas que no podían acompañarte a la siguiente etapa y protegiéndote de decisiones que habrían tenido consecuencias dolorosas. Nada fue al azar, ni los silencios, ni las pérdidas, ni los cambios inesperados, porque todo te condujo exactamente hasta este punto donde Dios vuelve a recordarte su promesa con firmeza. Y cuando Él dice que todo saldrá bien, no está diciendo que no habrá desafíos, sino que incluso lo que dolió, lo que confundió y lo que retrasó terminará obrando a tu favor, enseñándote, fortaleciéndote y alineándote con una temporada de cumplimiento real que ya comenzó a manifestarse primero dentro de ti. Hoy puedes notar que ya no reaccionas igual, que lo que antes te desestabilizaba ahora solo te hace reflexionar, que tu fe ya no depende tanto de señales externas, y eso es evidencia de que Dios no estuvo ausente, sino formando una base sólida para que cuando llegue lo prometido no te robe la estabilidad, sino que la confirme. Porque Dios no te preparó solo para recibir, te preparó para permanecer, para avanzar sin perder identidad y para caminar sin volver atrás. Dios te dice hoy que nada se perdió, nada quedó olvidado y nada se retrasó sin propósito, que mientras tú veías silencio, Él trabajaba en secreto, que mientras tú percibías demora, Él construía caminos, y que ahora estás entrando en una etapa donde comenzarás a notar movimiento, respuestas, alineaciones y puertas que se abrirán sin el mismo esfuerzo de antes. No porque todo será fácil, sino porque ahora sabes en quién confías y caminas con una fe más madura y firme. Guarda esta verdad en tu corazón mientras sigues avanzando. Porque Dios no se retracta, no improvisa y no falla. Y lo que habló sobre tu vida sigue vigente hoy, mañana y hasta que se cumpla por completo. Y cuando mires atrás, entenderás que cada espera tenía propósito, cada cierre tenía sentido y cada lágrima fue parte de una preparación eterna, porque si Dios te lo prometió, Él mismo se encargará de cumplirlo. Y todo, absolutamente todo, terminará saliendo bien. Y mientras continúas escuchando esta palabra, Dios quiere que tu corazón descanse en una verdad más profunda. Porque no solo ha estado preparando lo que viene, también ha estado sanando lo que quedó herido en el camino, tocando áreas de tu interior que ni siquiera sabías que necesitaban restauración. Y lo hizo en silencio, para que el proceso no dependiera de la aprobación de otros, sino de su cuidado constante, ese cuidado que te sostuvo cuando nadie más veía tu lucha y cuando tú mismo pensabas que ya no tenías fuerzas para seguir confiando. Hubo momentos en los que sentiste que avanzabas sin rumbo claro, donde hacías lo correcto sin sentir satisfacción, donde cumplías con tus responsabilidades, mientras por dentro cargabas un cansancio que no sabías cómo explicar. Y aún así Dios estaba presente, observando cada paso, cada decisión tomada con fe y cada renuncia que hiciste, aunque te doliera, porque Él sabe que hay sacrificios que no se anuncian, pero que marcan profundamente el destino de una persona. Dios quiere que entiendas hoy que no todo lo que se detuvo fue una pérdida, que muchas pausas fueron necesarias para evitar que siguieras cargando pesos que no te correspondían, para enseñarte a soltar el control y a confiar más en su dirección que en tu propia lógica, porque cuando dependes solo de lo que entiendes, tu paz es frágil, pero cuando descansas en lo que Dios prometió, tu fe se fortalece incluso en la incertidumbre. Tal vez hubo temporadas en las que orabas y no sentías respuesta inmediata,
donde abrías la Biblia buscando una señal clara y parecía que el cielo guardaba silencio. Pero ese silencio no fue abandono, fue una invitación a crecer, a madurar espiritualmente, a aprender a caminar no solo cuando todo está claro, sino también cuando el camino se recorre paso a paso, confiando en que Dios ve el panorama completo, aunque tú solo veas una parte. Cada cierre que dolió tuvo una razón. Cada persona que se fue dejó un espacio necesario para que Dios pudiera obrar con mayor libertad. Y aunque en su momento te preguntaste por qué tenías que soltar cosas que amabas, hoy puedes comenzar a entender que no todo lo que se ama conviene para la siguiente etapa, y que Dios, en su amor, prefirió quitar antes que permitir que avanzaras cargando lo que habría terminado quebrándote. Dios también ha estado fortaleciendo tu discernimiento, afinando tu capacidad de escuchar su voz en medio del ruido, enseñándote a distinguir entre lo que parece urgente y lo que realmente es importante. Porque en esta nueva temporada no solo necesitarás fe, necesitarás claridad. Y esa claridad se formó en los momentos donde aprendiste a quedarte quieto, a observar, a orar con más sinceridad que palabras y a confiar incluso cuando no tenías todas las respuestas. Hay bendiciones que requieren un corazón sano, una mente ordenada y una fe firme para no convertirse en una carga. Y Dios lo sabe, por eso no se apresuró. Por eso permitió procesos largos, silenciosos y a veces incómodos, porque Él estaba cuidando no solo el cumplimiento de la promesa, sino también tu bienestar espiritual, emocional y mental. Algo que muchas veces no comprendemos hasta que miramos atrás. Hoy Dios te recuerda que no estás llegando tarde a nada, que tu tiempo no se desperdició y que cada etapa cumplió una función específica en tu formación, porque mientras tú pensabas que estabas simplemente resistiendo, Él estaba construyendo una versión de ti más fuerte, más consciente y más dependiente de su guía, una versión capaz de sostener lo que viene sin perder la paz ni la identidad. Muy pronto notarás que las cosas comienzan a fluir de una manera distinta, no porque todo será perfecto, sino porque ahora caminas con menos ansiedad, con más confianza y con una fe que ya no necesita tantas confirmaciones externas. Y cuando eso suceda, entenderás que el verdadero milagro no fue solo el cumplimiento de la promesa, sino la transformación interior que ocurrió mientras esperabas. Dios quiere que permanezcas atento, que no te desconectes espiritualmente ahora que comienzas a sentir alivio, porque esta etapa requiere sensibilidad, gratitud y obediencia, ya que lo que Él está haciendo ahora es más estable, más profundo y más duradero que lo que imaginaste al principio. Y todo lo que sembraste en lágrimas comenzará a dar fruto en paz. Sigue escuchando con el corazón abierto, porque Dios no ha terminado de hablarte. Y esta palabra que hoy se siembra en tu interior será la que te sostenga cuando vuelvan los días de decisión, recordándote que no caminas solo, que no avanzas por intuición humana, sino guiado por un Dios que cumple, que cuida y que nunca suelta lo que decidió amar. Porque si Él lo prometió, lo cumplirá, y todo lo que viene confirmará que cada espera valió la pena. Y mientras esta palabra continúa descendiendo con suavidad sobre tu espíritu, Dios quiere llevarte aún más profundo en la comprensión de lo que realmente ha estado ocurriendo en tu vida, porque no solo estabas atravesando un proceso, estabas siendo posicionado. Y aunque muchas veces sentiste que estabas en el mismo lugar, en realidad estabas siendo movido internamente hacia una versión más consciente, más firme y más alineada con el propósito que Él diseñó para ti desde antes de que tuvieras claridad sobre Él. Hubo días en los que te preguntaste si valía la pena seguir haciendo lo correcto cuando no veías resultados visibles, cuando parecía que otros avanzaban más rápido y tú permanecías esperando. Pero Dios estaba observando tu fidelidad en lo pequeño,
tu constancia cuando nadie aplaudía, tu decisión de no rendirte aun cuando la motivación escaseaba, porque esas decisiones silenciosas construyen una base que no se derrumba cuando llegan los cambios. Dios permitió que aprendieras a caminar sin depender tanto de certezas externas, para que tu fe no se apoyara en circunstancias favorables, sino en su carácter. Porque una fe que solo se sostiene cuando todo va bien se quiebra fácilmente. Pero una fe que se forma en la espera aprende a descansar, incluso cuando el panorama no es claro. Y esa es la fe que puede sostener promesas grandes sin perder equilibrio. Tal vez recuerdas momentos en los que sentías que orabas y tus palabras no pasaban del techo, donde el silencio parecía más fuerte que cualquier respuesta, pero ese silencio fue el espacio donde Dios estaba reorganizando tu interior, quitando expectativas equivocadas, sanando heridas antiguas y enseñándote a escuchar con el corazón más que con la prisa. Porque hay respuestas que solo se entienden cuando el alma aprende a guardar quietud. Dios también te enseñó a soltar lo que ya no debía acompañarte, aunque al principio te resistieras, porque no todo lo que fue útil en una etapa lo será en la siguiente. Y Él, en su amor, prefirió cerrar capítulos antes de permitir que avanzarás cargando recuerdos, vínculos o pensamientos que habrían interferido con la paz que necesita la promesa para florecer. Mientras tú sentías que estabas renunciando a cosas importantes, Dios estaba despejando el camino, creando espacio para algo más sano, más alineado y más estable. Porque las promesas de Dios no llegan para llenar vacíos emocionales, llegan para manifestar propósito, y por eso Él trabaja primero en tu identidad, para que no busques en el cumplimiento lo que solo puede darte su presencia. Ahora puedes notar que tu manera de pensar ha cambiado, que ya no reaccionas desde la desesperación, sino desde la reflexión, que has aprendido a esperar sin exigencias y a confiar sin imponer tiempos. Y eso es señal de crecimiento, de madurez espiritual, de una fe que ya no necesita controlar todo para sentirse segura, porque ha aprendido a descansar en que Dios sabe exactamente lo que hace. Dios quiere que sepas que el cansancio que sentiste no fue en vano, que cada paso dado aún sin ánimo fue registrado, y que ahora estás entrando en una etapa donde comenzarás a ver pequeñas confirmaciones que te recordarán que Él nunca perdió el control. Detalles que parecen simples, pero que llegan en el momento justo, conversaciones precisas, oportunidades alineadas y respuestas que aparecen cuando ya no luchas por forzarlas. No te sorprendas si empiezas a sentir una paz distinta, incluso antes de ver el cumplimiento completo, porque Dios siempre trabaja de adentro hacia afuera, y cuando Él ordena el interior, lo externo comienza a acomodarse con mayor naturalidad, sin el desgaste emocional que antes te acompañaba, porque ahora confías más y temes menos. Dios no te llamó a sobrevivir, te llamó a vivir con propósito, y este tiempo que parecía de espera fue en realidad un entrenamiento silencioso para que aprendieras a caminar con estabilidad, a discernir con claridad y a valorar más su voz que cualquier resultado inmediato. Porque lo que viene no será frágil ni pasajero, será firme, sostenible y profundamente transformador. Permanece atento, no bajes la guardia espiritual ahora que comienzas a sentir alivio, porque esta nueva temporada requiere gratitud constante, obediencia sensible y un corazón dispuesto a seguir, confiando incluso cuando Dios comience a cumplir de maneras que no habías imaginado, ya que Él no solo cumple lo que promete, lo supera, y cuando mires atrás comprenderás que cada día de espera fue parte de un diseño perfecto que te estaba preparando para recibir sin perderte, para avanzar sin miedo y para confirmar que, una vez más, Dios fue fiel a su palabra. Y mientras sigues permitiendo que esta palabra repose en tu interior, Dios quiere que comprendas algo aún más profundo.
porque no solo ha estado preparando el cumplimiento de su promesa, también ha estado enseñándote a confiar sin condiciones, a caminar sin garantías visibles y a descansar incluso cuando el futuro parecía incierto, ya que hay niveles de fe que solo se alcanzan cuando el alma aprende a apoyarse completamente en Dios y no en sus propias fuerzas o entendimientos. Hubo momentos en los que te sentiste incomprendido, donde tus decisiones fueron cuestionadas y tus silencios malinterpretados, pero Dios estaba usando incluso esas experiencias para afirmarte por dentro, para que dejaras de buscar validación externa y aprendieras a sostenerte en la certeza de que Él conoce tus intenciones, tus luchas y el esfuerzo que has hecho por mantenerte fiel aún cuando nadie más lo notaba. Dios permitió que atravesaras etapas donde parecía que todo dependía únicamente de ti, no para abandonarte, sino para enseñarte a reconocer cuando ya no se trata de hacer más, sino de confiar mejor. Porque hay momentos donde insistir desde lo humano solo desgasta, pero rendirse en Dios libera, y esa lección, aunque incómoda, te preparó para recibir con humildad y gratitud lo que viene. Tal vez hubo temporadas donde sentías que tu vida estaba en pausa mientras otros avanzaban, donde compararte se volvió una tentación constante, pero Dios estaba cuidando tu ritmo, porque no todas las bendiciones se sostienen con la misma madurez. Y Él sabía que apresurarte habría puesto en riesgo no solo la promesa, sino tu paz, tu identidad y tu relación con Él. Mientras tú sentías que estabas perdiendo tiempo, Dios estaba afinando tu sensibilidad espiritual, enseñándote a escuchar más su voz que las opiniones, a discernir mejor los tiempos y a reconocer cuándo avanzar y cuándo esperar. Porque el verdadero crecimiento no siempre se nota en lo externo. Muchas veces ocurre en lo invisible, en la manera en que reaccionas, piensas y decides. Dios también estuvo sanando heridas que no siempre supiste nombrar, dolores que habías normalizado y cargas emocionales que llevabas desde hace tiempo. Porque Él no quería que llegaras al cumplimiento con resentimiento, miedo o inseguridad, sino con un corazón libre, capaz de disfrutar sin temor y de avanzar sin mirar atrás constantemente. Ahora puedes comenzar a percibir que ya no necesitas controlar cada detalle para sentirte seguro, que has aprendido a soltar expectativas rígidas y a confiar en que Dios sabe cómo, cuándo y con quién cumplir lo que prometió. Y esa confianza es una de las mayores evidencias de que el proceso cumplió su propósito. No te sorprendas si empiezas a sentir un deseo renovado de ordenar tu vida, de tomar decisiones más conscientes y de cuidar tu paz con mayor firmeza, porque cuando Dios se acerca al cumplimiento, también despierta una mayor responsabilidad espiritual, un llamado a caminar con mayor claridad, coherencia y gratitud. Dios quiere que sepas que lo que viene no requerirá que te desgastes como antes, porque ahora avanzarás con una fe más tranquila, con menos ansiedad y con una confianza que no necesita apresurar los resultados, ya que sabes que cuando Dios decide mover algo, ninguna fuerza humana puede impedirlo. Este es un tiempo para permanecer sensible, para no desconectarte espiritualmente ahora que comienzas a ver luz después de la espera, porque lo que Dios hará no será solo una respuesta a tus oraciones, será una confirmación de quién eres en Él y de todo lo que Él fue formando en ti mientras esperabas. Sigue caminando con el corazón abierto, porque Dios no ha terminado de revelarte lo que viene, y cada paso que des ahora estará sostenido por una promesa firme que no depende de circunstancias cambiantes, sino de la fidelidad de un Dios que no falla, que no se retrasa y que siempre cumple exactamente en el momento correcto, demostrando una vez más que nada de lo que viviste fue en vano y que todo, absolutamente todo, estaba conduciéndote hacia el cumplimiento de su palabra.